Shalom. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a tener un pequeño problema porque me está tardando en cargar. Shalom. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y bienvenidos todos los que van a escuchar tu programa, tus 5 preguntas. Le damos gracias primeramente a Dios porque nos permite estar aquí una vez más en este programa, tus 5 preguntas, para aclarar o tratar de responder de la manera más humilde que podamos y clara y precisa y concisa a través de la Biblia y los estudios de algunas preguntas que muchas personas en las congregaciones se quieren hacer la pregunta, pero por algún motivo u otro la han escuchado, pero no se la preguntan a su maestro de escuela dominical o diferentes lugares por cuestiones. Entonces, hemos abierto a través de London este programa, tus 5 preguntas, y queremos empezar hoy. Hoy tenemos un invitado especial de la familia London, que es el licenciado de informática José Moronta. Él vive en Santiago, República Dominicana, un hombre servidor de Dios. Su hobby, tiene un hobby muy que me gusta y me encanta mucho, que es el de escribir poesías. Es increíble cómo escribe y cómo le encanta. Él trabaja en la administradora de riesgo laboral, IDOPRIL, en República Dominicana. Para nosotros es un placer, hermano José, que podamos hacer este programa con usted. Adelante, preséntese. Buenas tardes en el otro lado del mundo. Buenos días, República Dominicana. Desde Santiago le habla José Moronta Henao. Dios bendiga a todos, que Dios le guarde, que Dios le siga bendiciendo a cada uno de nuestra familia, de la familia London, la esencia de Jesús. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Es un placer, nuevamente digo, a ver si Dios nos ayuda con el internet. Vamos a comenzar rapidito para avanzar con esta pregunta que son muy interesantes. Usted mismo, ¿cuáles son sus inquietudes? Y comience del 1 al 5, comience como siempre, desde el 1. Haga su primera pregunta. La primera preguntita es fácil. Se la quiero hacer a ustedes, a nuestros amigos y nuestros hermanos en London. ¿Cómo se trata la depresión en lo espiritual? Aleluya. Una interesantísima pregunta que, para la gloria de Dios, estuvimos en semana pasada a través de London, la esencia de Jesús, por Zoom, dando una enseñanza acerca de lo que es la depresión. Y tomé un trocito de aquella enseñanza para traerla hoy, que dice: la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimiento, asociado a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Supone de una de las patologías más frecuentes en atención primaria, y es la primera causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. O sea, que esta pregunta que usted está haciendo, nosotros no aquí en tu programa 5 preguntas no llevamos una categoría o un tal, no es lo que la persona en realidad quiere saber que tiene que preguntar. No pedimos que sea lo que nosotros querramos responder, sino lo que ustedes quieran saber. Y esta es una pregunta que si la iglesia, si nosotros como persona de la comunidad nos interesaríamos por lo que es la depresión, haríamos mucha ayuda. Dice que la depresión es un trastorno mental generado por el estado de ánimo y de sentimiento, actividad de pensamiento, de alteraciones de comportamientos, y se trata como con la psiquiatría y tiene discapacidad. Entonces, si nosotros ya estamos viendo estos aspectos en el ámbito físico, ya estamos viendo el resultado que muchas veces no sabemos también que es espiritual. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que saber para responder esta pregunta, que nunca se responde con un sí, con un no, sino con una explicación, teníamos que saber de dónde viene, escuche esto, de dónde viene aquello.
aquello que es la depresión, de dónde viene, cómo se originó, para saber qué tanto abundó y cómo abundó en la cabeza de aquella persona que llegó a ese estado. Por eso que muchas personas tienen amigos, tienen familiares y tienen hermanos dentro de la iglesia y no saben cómo tratarlo. Pero usted no preguntó en lo físico, sino en lo espiritual. Pero para llegar a lo espiritual tendríamos que saberlo en lo físico. Y no debemos de confundir cuando una persona tiene depresión, que está en su estado mental, donde se origina todas las cosas, por el estado de ánimo, quizá de clima, de tiempo, de cambio de ciudad, algún comportamiento o cualquier cosa que lo generó. Y luego el enemigo, para hablarte de tu respuesta espiritual, después de esta conclusión pequeña, que es lo físico, el enemigo toma esto como puerta para hacer cosas en aquello. Entonces te diría, ¿cómo puedo tratarla? ¿Cómo se trata la depresión espiritual, no la física? Pero la espiritual viene de la física. Entonces, el enemigo entró, hizo morada en ello, abundante, creciente. ¿Y cómo la podemos tratar? A mí me enseña Efesios 6:12 que no tenemos lucha con qué, contra sangre ni carne. O sea, Pablo aquí nos está diciendo que no tenemos lucha lo que empezó en lo físico, porque esta lucha sí empieza en lo físico. Empieza por algún estado que se genere en el ambiente, en el lugar de cambio, como ya lo he dicho. Entonces Pablo dice, no, ya no tenemos, yo parafraseando digo, ya no tenemos lucha con lo que pasó en la carne, sino ahora vamos a lo espiritual. Entonces, ya llegando a lo espiritual, tenemos que saber qué espíritu se habrá entrado en esta persona, cómo comenzó, que lo ha llevado quizás al suicidio, quizás a no comer, quizás a pelear, quizás a comportarse de una manera extraña. Entonces, mirándose esos patrones, nosotros debemos tratar esa depresión de esa manera, conociendo el espíritu que está actuando y buscando de dónde entró para nosotros poder atar, cancelar al demonio por la puerta que entró, porque si no tenemos el conocimiento, porque usted me está preguntando que cómo lo tratamos en lo físico, sabiendo, conociendo cómo entró en lo físico para responderlo en lo espiritual, que la pregunta de usted, perdón, en lo espiritual, yo tengo que saberlo y ahí comenzar a atar, cancelar, reprender, echar fuera. Pero hasta que no se conoce, no va a poder tratar la depresión espiritual. Y ojo, termino con esta conclusión, con esta explicación. Hay muchos en la iglesia que están tratando problemas demoníacos que entraron en el mundo de la depresión y la persona nunca cambia porque no han conocido dónde estaba su principal objetivo del espíritu malo que entró a la persona. O sea, la principal puerta, la principal causa, cómo entró. Y no se dan cuenta que la depresión existe. Entonces, como no dice Pablo que no es lucha contra sangre ni carne, yo les recomendaría a usted ayuno, oración, buscar de Dios que les revele el Señor de ese espíritu para sacarlo. Y le dijo Jesús, estos géneros no salen sino con ayuno y oración, la fe o estos demonios. Entonces nosotros tenemos que prepararnos en Dios para sacar a esos demonios espiritualmente. Entonces mi conclusión sería finita, decirte, buscar llenarte en la santidad del poder de Dios para atar y cancelar ese demonio. Si no, no vas a poder ayudar espiritualmente a una persona que esté con problemas de depresión espiritualmente hablando. Dios te bendiga. Espero que haya sido un poquito clara qué es lo que nos interesa. Amén, amén, una respuesta muy aceptada. Gracias por ella y sí, de verdad, en lo espiritual debemos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo para que todos esos problemas que nos aquejen se vaya de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro pensamiento. Amén. Yo necesito hacerle otra preguntita. Estaba dirigida en cuanto al divorcio. Si una pareja está casada y esa pareja, hay uno de los dos que no es cristiano, ¿se podría evitar un divorcio? ¿Cómo se evitaría? Wow, mira, llevamos la semana entera con personas que se acercan a mí y me hablan del divorcio. Y es un problema, incluso en London, el lunes hicimos oraciones referente a muchos de los matrimonios. Y estamos viendo guerreros grandes en Dios cayendo por en el divorcio, que es lo que estamos tratando en esta pregunta. Una pregunta otra vez muy interesante.
Entonces vamos a tener otra vez que citar a uno de los maestros más grandes después de Jesús que nos aparece en la Biblia, que nos ayuda a comprender las cosas. ¿Cuál es? Pablo otra vez. Pablo en Primera de Corintios 7, del 8 al 15, que lo voy a tener que leer para que nos podamos entender un poquito, nos dice y nos sugiere esto. Dice él, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno se les fueran quedarse como yo. Aquí hay un problema. Y el problema que estábamos hablando de algunas preguntas que me han dicho la persona es que hay que no se pueden divorciar. No voy a decir que estoy en ninguna de la otra y tal, pero la mala cabeza de la persona es no coger los versículos bíblicos de consejo y ponerlo en su vida. Hay personas que se casan rápidamente porque lo que quieren es saciar otra parte de su cuerpo y de su mentalidad y no piensan en el riesgo que hay en el matrimonio. Y una vez dentro del matrimonio están los problemas por los cuales usted está angustiado y quiere saber esa pregunta, esa respuesta. Después dice Pablo, pero si no tienen don de continencia, aquí viene otro problema, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando, oigan. Pero lo que pasa es que no entendieron la primera, que es la de arriba, la opinión que da Pablo. Lo que piensan en la segunda, que yo no tengo el don de continencia. Vale, y la primera que aparece o el primero que aparece, me caso. Voy a seguir porque quiero avanzar. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo os digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Usted está viendo que su pregunta, la que usted me dijo, que si no es convertido, ¿vale? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido y viceversa? No voy a seguir leyendo. Shalom. ¿Qué pasa aquí, hermano, con esta pregunta tan interesante que usted hace, que me la están haciendo? ¿Se puede evitar un divorcio o se puede evitarlo? O sea, luchar. Sí, siempre se puede en Dios. Pero lo que más se puede en Dios es saber buscar la pareja para que no te traiga amargura, porque no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. No se le pone un yugo a un buey y a un burro pequeño o a un asno. ¿Por qué? Porque van a arar mal. Y se está hablando de algo claro, pero ahora cuando el marido consiste o la mujer en estar en fornicación y que se quiere dejar, y para la sierva o el siervo estar en esa condena, yo como le digo yo en mi palabra particular, tocando la puerta del infierno para entrar, eso es en términos de cuando te muere, en vez de salvarte, porque lleva una vida de condenación, de pelea, de problema, de nada de comunión con Dios, que yo sugeriría en este caso, que Pablo también lo dice, que no está llamado a esa esclavitud, a divorciarse. Ah, que sí se puede evitar, claro que se puede evitar. Coger un tiempo con Dios, preguntarle al Señor, otra vez recomiendo lo que es apartarse, como hizo Jesús, que se fue 40 días al desierto, pues tú también puedes hacerlo si es en la habitación de tu casa y pelear y guerrear por tu matrimonio, y más si tienen hijos. Divorciarse tiene que ser la ultimita, como decimos nosotros, de hacerlo. Nunca, yo no me gustaría, pero ahora yo digo, pero para tú irte al infierno juntamente con un hombre o una mujer con un hombre, porque van a vivir la vida entera amargada en fornicación y en problemas, yo recomiendo que lo arreglen, es verdad, pero si no hay opción y la han buscado por todos lados, separarse. Y quién sabe si así pueden ir al cielo o donde vayamos aquí en la tierra cuando Cristo venga a estar junto con él. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros aconsejamos, licenciado, nosotros aconsejamos, ¿sabe qué? A que no se dejen, pero no saben cuál es el infierno que se está viviendo en la casa. Entonces deberíamos saber a fondo qué es, escúcheme bien, lo que están viviendo para ayudarla, involucrarnos para que no se separen, pero también saber a fondo el por qué tienen que separarse. No es solamente la respuesta de la base que yo tengo aquí, mi mujer, yo vivo en mi casa con mis hijos feliz, yo no me dejo de mi mujer y le voy a recomendar a cualquier otro que no se deje de su mujer cuando no sé el infierno de ni cuántos años están viviendo en su hogar.
incluso están creando una familia deformada, porque un hijo, una familia, un niño, cuando escuchan las discusiones de los padres y la madre, se están criando delincuentes, adictos, prostitutas y un montón de cosas. Así que antes de dar el consejo de que no se divorcie o de que sigue, tiene que saber lo que está pasando allí. Que si se puede evitar, claro que sí, pero tiene que saber, tiene que buscar, tiene que sacrificarte en Dios. Así que Dios te bendiga. Y la próxima pregunta. Muy bueno, muy interesante. Entonces, si el marido o la esposa, el marido o la esposa, llegan a ponerse de acuerdo y que los dos se arrepientan a Cristo, entonces podría continuar un divorcio sin problema. Amén. Eso es lo que entiendo. Muy buena, muy buena. Quiero hacerle otra aquí, pues son 5 que me tocan, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué pasaría si la novia llamamos los cristianos y llamó Jesucristo la iglesia, se le falla a Cristo? ¿Tendría el perdón? ¿Me entendió? Perfectamente. Amén. Porque la pregunta como usted la formula, nos las enseñaron en el estudio bíblico y en la iglesia, pero hay un problema, que la palabra iglesia es tardía, que la iglesia, o sea, nuestra madre católica, es tardía, 3 siglos y tanto después de Cristo. Entonces aquí cuando usted hace la pregunta, la novia de Cristo, que muchos los evangélicos, más nosotros los pentecostales, creemos que somos nosotros los únicos que nos vamos a salvar y apartamos el mundo entero para Dios, entonces estamos diciendo que nosotros somos la novia de Cristo. No hemos olvidado que incluso cuando se escribieron los evangelios, los sinópticos y todo el evangelio, no existía iglesia. Entonces usted me dirá, ¿cómo así que no existía iglesia? Lo primero es el concepto iglesia, 3 siglos y medio antes de Cristo, de la iglesia que no existía. Lo que se usaba era sinagoga. Entonces, la pregunta debería ser si la sinagoga, pero cuando se cambia esta palabra tampoco importa y hay problema. Pero el punto viene siendo de qué iglesia estamos hablando, de qué sinagoga estamos hablando. Y luego, como se refiere a nosotros mismos, deberíamos entender qué hace la iglesia evangélica. Pero luego volvemos y desbaratamos lo que es el concepto iglesia y nos damos cuenta que la iglesia somos nosotros, o sea, yo como persona. Pero la pregunta que usted nos está haciendo aquí ahora mismo es una pregunta en concepto. Entonces yo diría, ¿cómo? Entonces un grupo sí puede pecar, un grupo conjunto de una iglesia con una denominación tal, cuando señalan a otro y tienen perdón del Señor, ¿qué tal sería la respuesta? En segunda de Crónica, no, esta no te la digo ahora, pero sí tendría perdón. ¿Qué deberíamos de hacer? Saber el concepto iglesia, sinagoga, o que el templo de Cristo somos nosotros, como dice la palabra de Dios. Si usted se está refiriendo del templo como nosotros o el templo como conjunto, yo le respondería, si el templo como conjunto hace un solo pecado, como lo hizo Israel en su tiempo, que es todo a una se iban a la idolatría, ahí usted diría entonces, ¿tiene perdón? O si la iglesia moderna de hoy en día tiene un pecado como tal, como condenar a un siervo de Dios, todo en su magnitud, para un solo. Entonces ya ahí tendríamos el término que usted me quisiera preguntar como iglesia. Ahora, ¿tiene perdón? Aquí en el cielo y de aquí en la tierra, del cielo a la tierra, el único que no tiene perdón por los escritos es a Satán. El único que tiene ya su juicio hecho, preparado. Entonces, ¿qué dice segunda de Crónicas 7:14? Si mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, se humillare, yo sanaría. O sea, aquí segunda de Crónica nos refleja el perdón y la magnitud de la gracia de Dios para con sus hijos, de que aún sea más grande, dice la palabra, que aunque tus pecados sean rojos como el carnecillo, lo haré blanco como la blanca lana. O sea, no hay cosa grande para una persona que se arrepienta de verdad. Pero hay otro problema. Hay personas que se arrepienten por momento y vuelven a hacerlo. Entonces vuelve aquí en el Nuevo Testamento y dice que hay de aquel que tome como por inmunda la sangre de Cristo. Ahí hay problema. Entonces, si usted me está haciendo esa pregunta y con esta explicación que yo le doy, creo que está la respuesta. Amén, amén. No, de verdad, tiene razón. Gloria a Dios. Una cuarta preguntita. ¿Qué nos ayudaría a tener una relación con Dios? Aquí estamos bien, licenciado, con esta pregunta. Dice, ¿quién nos ayuda a tener una relación con Dios? ¿Quién? Si yo pondría ahora mismo un pedestal al Espíritu Santo y lo apartara, lo pusiera en un pedestal, ¿vale?
en su magnificencia. Y yo diría que entonces, aparte de eso, lo primero, tú mismo. Ojo la respuesta. Usted me diría, ¿quién me ayuda? ¿Quiénes nos ayudan a tener una relación con Dios? Aparto al Espíritu Santo y digo tú mismo. Y lo segundo te diría, disponerte, o sea, tener disposición. Y lo tercero, tener un mentor. Ojo, no te estoy dando cualquier respuesta, aunque sean cortas. Tú mismo, ¿por qué? Porque dijo un sabio, un jajam de Israel, se llama, se llama Shalom, no, Harabi Shalom, no me acuerdo, dice que el que pregunta por el camino ya está en el camino. O sea, que el que pregunte por Jesús, cómo seguirlo, ya él comenzó a caminar. Entonces, si tú tienes la disponibilidad de pensar cómo entrar al camino, ya tú estás en el camino, respondiendo. Ahora tienes que ponerte tú mismo para esa disponibilidad. Pero ya después que entraste al camino, necesitas huir, correr, alcanzar, llorar, gritar por un mentor, alguien que te enseñe. Pero el que tenga el pedestal es el Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros no sabemos cómo escuchar al Espíritu Santo. Muchos no sabemos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Entonces necesitamos un mentor que ha venido porque otro lo hizo también y otro y otro y otro y otro. Y aquí llegamos a un mentor, a un maestro, a alguien que nos enseñe, a alguien que nos enseñe a escuchar la voz de Dios. Termino con esta explicación. ¿Quién nos ayuda? Por ejemplo, en los tiempos de los profetas de Eliseo y Elías había escuela de profetas. Había gente que enseñaba a profetizar. Entonces, si estamos hablando de mentor, ¿quién nos ayudaría a tener una relación con Dios? Tiene que ser alguien que también tenga relación con Dios. Por eso hay pastores, líderes que están haciendo cosas malas y están enseñando a otro y lo que lo están es contaminando. Por más espiritualidad que le están hablando, lo están contaminando porque ellos están contaminados. Por eso Jesús buscó 12 para enseñarle, para ser su mentor. Y ellos le llamaron maestro. Ellos, ¿cómo le llamaban? Rabí. Que ya ustedes saben que eso significa una palabra de maestro, de mi maestro. Rabí es mi maestro. Entonces, ¿qué se necesita? Una persona que conozca de Dios, que esté en santidad, sin tacha, para usted entonces llenarse de él y tener esa comunión con Dios que te acerque más a Dios. Por ejemplo, cuando Samuel tuvieron que llevarlo con Elí. Elí era un profeta. Elí se puso ciego con sus hijos, pero Elí era un profeta, el profeta de Dios. Cuando Dios ve que este muchachito está buscando de él, que lo está conociendo y tiene el mentor Elí, aparece el que estaba en el pedestal que yo te estaba diciendo. Ahí es cuando baja. Y cuando tú tienes esa disponibilidad que te dije de ti mismo, el Espíritu Santo comienza y te dice, José, y tú dices, me está llamando mi mentor. Pero si tu mentor está mal, tú estás escuchando que cree que es la voz de tu mentor. Y cuando te das cuenta, es el Espíritu Santo que te está diciendo, José, ya estás preparado. Dios te bendiga. Amén. O sea que usted me recomienda para mí que estoy empezando, o estoy diciendo para mí, pues yo tengo un tiempecito ya. Usted me recomienda para yo aprender y recibir esa espiritualidad, ese mentor, que el Señor me traslade allá y que aprenda con él. Amén. Te Eso lo usted estoy me recomienda. diciendo. Y si me voy a la cultura hebrea, un mentor es una persona que está desde la eternidad, que viene a ser tu padre espiritual, incluso con una autoridad más que tu padre terrenal, para llevarte al conocimiento pleno de Dios. Y es una cosa increíble que algún día lo hablaremos. Y sí, amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias. Una última pregunta que dice aquí, ¿cómo subsiste Dios en nosotros? ¿Cómo subsiste Dios en nosotros? Interesante. Pero antes de saber esa respuesta, debemos saber cuál es esa pregunta. La pregunta es subrayada en grande, subsiste, ¿no? De subsistir. Sí. ¿Cómo subsiste Dios en nosotros? De subsistir. Porque yo no puedo buscar subsiste. Es subsistir, creo que es. Pero para encontrar esta respuesta dice existir todavía. Es la palabra subsistir es existir todavía una cosa o mantenerse en el mismo estado o situación en que estaba. Solo subsisten los cimientos de lo que fuera el templo, por ejemplo, mayor de la antigüedad. Segundo, desarrollar su vida. Entonces, la pregunta que usted me está diciendo ahora mismo es,
cómo existe Dios dentro de mí o cómo se desarrolla Dios dentro de mí. O sea, que la palabra subsistir significa desarrollar o existir todavía. ¿Estamos de acuerdo? Es Esto, como si esto fuera, es como si fuera a habitar, como si yo habitara, como si Dios habitara en mí. En el correcto. Salmo 91 encuentra uno esa palabra. Amén. Amén. Muy buena. Muy buena. Entonces, si estamos hablando de subsistir, que es existir, vivir, cómo, entonces diríamos cómo Dios subsiste, cómo Dios existe, cómo Dios, entonces la segunda del significado de subsistir es desarrollar o desarrollarse. ¿Cómo Dios se desarrollaría en mí? Es una pregunta que, gracias a Dios que fue la última, porque es una de las más poderosas que debería de saber, que debería necesitar, buscar, entender un evangélico, un seguidor de Dios y anhelarlo con lágrimas, con temblor, con anhelo, decir cómo Dios se puede desarrollar en mí, porque ya Dios está desarrollado. Dios es tan grande que no cabe en este planeta ni en este universo. Imagínense, a ver, pero después en Apocalipsis me dice claramente, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí hay problema. ¿Por qué hay problema? Porque la pregunta que usted me está diciendo es que cómo se desarrolla Dios en mí. Entonces volvemos atrás y vemos que la persona cuando conocen una intimidad con Dios en los primeros años tienen un fuego fuertísimo, pero cuando llega el tiempo se aplacan. Y aquí que el problema, cómo Dios se puede desarrollar en mí. No pierdas el primer amor, aunque lleve 50,000 y tantos años, sigue con ese primer amor, que Dios se va a desarrollar. Lo que pasa es que otra vez tú te preguntas, ¿cómo lo sé? La palabra dice en Romanos 1:20, creo que cómo conocemos a Dios, cómo podemos ver a Dios, y dice que Él se manifiesta en su creación. Su eterno poder y deidad se manifiesta en las cosas que se ven. Entonces, para nosotros desarrollar a Dios, debemos conocer también la naturaleza y debemos tener una naturaleza según como lo manda la Biblia. ¿Cómo Dios subsistiría en nosotros cuando nosotros sacamos todas las cosas malas de nosotros, como avaricia, ira, contienda, celo, chisme, disensiones, todo lo que es basura? Porque el Espíritu Santo no puede habitar en templos sucios. Entonces, para subsistir en un lugar, debe el lugar estar limpio. Por eso aquí termino con esta explicación de esta respuesta, de esta pregunta es que a la persona cuando van a ser liberada, que su primera pregunta también dijo que como la segunda era sí, la depresión, lo espiritual, dice que cuando un demonio se va de una persona o es sacado, echado fuera, él se va y anda por lugares ignópitos de desiertos. Y en esos lugares de desierto, él dice, iré a mi casa a ver cómo está, a ver si le encuentro y puede entrar a su casa, a su templo. Por eso estábamos hablando de templo. Una pregunta llevó a la otra, gracias a Dios. Entonces, cuando él vuelve, le encuentra barridita y adornada. Y si entra y lo dejan entrar, o sea, si la fornicación, la mentira, el engaño, el deseo, la lascivia y toda la cosa, entra a un cuerpo que está limpio, que no dejó que Dios suscita en él, que Dios se desarrolle en él, ese demonio viene con 7 demonios más fuertes y lo que hacía antes lo hace más fuerte, lo hace más fuerte ahora cuando el demonio encontró su casa limpia. Entonces, ¿cómo Dios puede desarrollarse en mí? Cuando yo me aparto de todo lo malo que sin yo querer lo hice, porque querer hacer lo bueno está en mí, pero lo malo, y dice Pablo, un trabalengua increíble. Entonces, esta sería la respuesta: limpiar de ti todas esas cosas malas para que Dios se desarrolle en ti. ¿Cómo subsiste Dios en mí o en nosotros? ¿Cómo? Cuando nosotros nos disponemos a buscar de Él. Y cuando nos disponemos a buscar de Él, es cuando nos hemos dispuesto a limpiarnos. Y ahí Él dice, puedo entrar a esa morada porque la morada se ha limpiado para mí. Dios te bendiga, profeta. Amén, amén, gloria a Dios. Muy buena respuesta la que usted me acaba de dar a través de su conocimiento. Que Dios le siga bendiciendo y Amén. esperamos que Dios siga bendiciendo a la familia London, la esencia de Jesús. Muy agradecido y esperamos que el Señor le siga dando ese desarrollo y cada día más ese entendimiento a usted. Amén. Amén. Así que te bendecimos. Gracias por enviarnos tus 5 preguntas. A todo el que escucha esto, a la familia London y a todo lo que quieran hacer la familia London, estamos en el programa Tus 5 Preguntas. Si tienes alguna duda o quieres contactarte con nosotros a través de este video, que lo puedas ver por YouTube o por Facebook, escribe tu número de teléfono, nos escribe un mensaje y estaremos en contacto contigo. Así que Dios te bendiga, José. Hasta la próxima. Shalom. Shalom, 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 ubrahot.